Raúl Velasco tiene el poder de lanzar estrellas y destruir carreras con una sola frase. La Ciudad de México despertaba cada domingo con un ritual compartido por millones. A las 8 de la noche, las familias se reunían frente al televisor para ver, siempre en domingo. En el estudio A de Televisa, ubicado en Chapultepec, las luces se encendían 3 horas antes de la transmisión y el edificio cobraba vida con una energía particular, mezcla de nerviosismo y esperanza. Raúl Velasco llegaba puntual cada semana, siempre con traje impecable y ese aire de seguridad que imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. Caminaba por los pasillos del estudio saludando con cortesía calculada. Un gesto de cabeza para el técnico de sonido, una palmada en el hombro del camarógrafo veterano, una sonrisa breve para la maquillista. Todos sabían que detrás de esa amabilidad profesional había un hombre que conocía exactamente el valor de cada minuto de aire, de cada palabra pronunciada frente a la cámara. Aquel domingo de marzo de 1985, el ambiente era particularmente tenso. En la sala de espera de artistas, 5 grupos aguardaban su turno para las audiciones. Entre ellos estaba Los Herederos del Valle, un cuarteto de jóvenes de Guadalajara que habían viajado en autobús durante toda la noche, cargando sus guitarras y un demo grabado en un estudio casero. El líder del grupo, Armando Cifuentes, tenía 23 años y los ojos hundidos de quien no ha dormido bien en semanas, pero su mirada mantenía un brillo de determinación. ¿Crees que nos escuchen completa la canción?, preguntó Memo, el bajista, acomodándose nervioso la camisa que su madre le había planchado con esmero. Si llegamos hasta Raúl, todo cambia, respondió Armando, apretando entre sus manos la letra de El precio del silencio, la canción que consideraban su mejor carta. Una sola mención suya y las radios nos abren las puertas. En el piso superior, en una oficina con ventanas que daban al estudio principal, Raúl revisaba el line-up del programa con su productor ejecutivo, Ernesto Alvarado, un hombre corpulento de 50 años que llevaba 2 décadas en la televisión. Los Herederos del Valle tienen una propuesta interesante, comentó Ernesto, deslizando una hoja con las notas de la audición preliminar. La canción habla de músicos que venden su creatividad por contratos que los atan. Es directa. Raúl levantó la vista del documento, sus ojos castaños evaluando cada palabra. ¿Directa o incómoda? Las 2 cosas, admitió Ernesto. Algunos ejecutivos ya preguntaron si realmente queremos darles espacio. Dicen que la letra puede interpretarse como una crítica a la industria. Raúl se recostó en su silla, tamborileando los dedos sobre el escritorio. Había construido su imperio televisivo con una fórmula precisa: entretenimiento familiar, talento genuino y un equilibrio delicado entre complacer a las disqueras que patrocinaban el programa y mantener la credibilidad ante el público. Cada decisión que tomaba tenía consecuencias que se extendían mucho más allá del domingo por la noche. «Déjalos pasar a la audición final», decidió finalmente. «Quiero escucharlos yo mismo». 2 horas antes de la transmisión, el estudio se transformó en un hervidero de actividad. Los músicos de la orquesta afinaban sus instrumentos, las bailarinas ensayaban sus coreografías en un rincón y el equipo técnico realizaba las últimas pruebas de sonido. Raúl observaba todo desde su posición en el escenario, con esa capacidad que había desarrollado durante años de detectar cualquier detalle fuera de lugar. Los Herederos del Valle fueron llamados al escenario de audiciones a las 5 de la tarde. Cuando Armando y sus compañeros subieron con sus instrumentos, sintieron el peso de todas las miradas. Productores, asistentes, músicos veteranos que habían visto pasar cientos de aspirantes. Al fondo, en la penumbra de la cabina de control, Raúl Velasco los observaba con los brazos cruzados. «Cuando estén listos», dijo la voz del director técnico por el altavoz. Armando intercambió una mirada con sus compañeros y contó con la cabeza.
La introducción de El precio del silencio comenzó con un arpegio de guitarra limpio y melancólico. Luego entró la voz de Armando, clara y cargada de emoción. Firmé mi nombre en tinta dorada, me prometieron el cielo en canción, pero las notas que yo componía ahora llevan el sello de otro patrón, Turnbow. La letra continuó, cada estrofa construyendo una narrativa sobre la pérdida de identidad artística, sobre contratos que transformaban creadores en productos, sobre la soledad de quien descubre que su voz ya no le pertenece. La música era sencilla pero honesta, con armonías que reflejaban la tradición del son jarocho mezclado con influencias del rock en español que comenzaba a ganar terreno en México. Cuando terminaron, el silencio en el estudio duró apenas 3 segundos, pero para Armando parecieron eternos. Luego, desde la cabina, llegó la voz de Raúl por el intercomunicador. «Vengan a mi oficina en 15 minutos». El corazón del grupo latió al unísono. Ernesto Alvarado apareció junto a ellos con una expresión neutra. «Dejen sus instrumentos aquí. Raúl quiere hablar con ustedes». Mientras subían las escaleras hacia el segundo piso, Memo susurró, «¿Crees que nos va a rechazar?» «No lo sé», respondió Armando. «Pero si nos rechaza después de escucharnos completos, al menos sabremos que llegamos hasta aquí». La oficina de Raúl Velasco era sobria pero elegante. Un escritorio de caoba, fotografías enmarcadas con presidentes y artistas internacionales, y una ventana amplia que mostraba el atardecer sobre la ciudad. Raúl los recibió de pie, señalándoles las sillas frente a su escritorio. «Siéntense», dijo con tono cordial pero firme. «La canción es buena, tiene gancho, tiene mensaje, pero también tiene riesgos». Armando tragó saliva. ¿Qué tipo de riesgo? Raúl se sentó, entrelazando las manos sobre el escritorio. «Ustedes están cantando sobre la industria musical, sobre contratos, sobre la pérdida de control creativo. Eso puede interpretarse como un ataque directo a las disqueras que hacen posible este programa. Y si yo les doy espacio en Siempre en Domingo, algunos ejecutivos van a preguntarme por qué estoy promoviendo una canción que cuestiona el sistema del que todos vivimos». El silencio en la oficina era denso. Roberto, el guitarrista más joven del grupo, se atrevió a hablar. «No pretendemos atacar a nadie, señor Velasco. Solo queremos contar lo que viven muchos músicos que conocemos. Es nuestra verdad». Raúl asintió lentamente, estudiando los rostros de los 4 jóvenes frente a él. Vio en ellos algo que reconoció de inmediato: el hambre de ser escuchados, la desesperación contenida de quien ha apostado todo a un sueño. Recordó sus propios inicios cuando él mismo era un locutor sin nombre en estaciones de radio de provincia, soñando con algo más grande. «La verdad», repitió Raúl, «es un arma poderosa en la televisión, pero también es un arma de doble filo. Si los invito al programa, van a estar frente a 40 millones de personas. Lo que digan, lo que canten, va a tener consecuencias, para ustedes y para mí». Armando se inclinó hacia adelante, con las manos apretadas sobre sus rodillas. «Entendemos eso, señor Velasco, pero también entendemos que quizás nunca volvamos a tener una oportunidad como esta. Si usted nos da 5 minutos en su programa, prometemos que no va a arrepentirse. Vamos a dar todo lo que tenemos». Raúl observó a Armando durante un largo momento. Luego miró a Ernesto, que permanecía de pie junto a la puerta, y finalmente volvió la vista hacia los jóvenes. «Los voy a invitar al programa del próximo domingo», anunció. «Van a tocar El precio del silencio, completa, sin cortes. Pero quiero que entiendan algo muy claro. Lo que pase después de esa presentación no depende solo de ustedes. Depende de cómo el público reaccione, de cómo la prensa interprete la canción y de cómo yo decida presentarlos. Una frase mía puede abrirles todas las puertas o cerrarlas para siempre. ¿Están dispuestos a aceptar ese riesgo?» Los 4 jóvenes se miraron entre sí. Armando extendió su mano hacia Raúl. «Estamos dispuestos». Raúl estrechó la mano con firmeza.
Entonces nos vemos el próximo domingo. Ernesto les dará todos los detalles. Y una cosa más, añadió cuando ya se levantaban para salir, ensayen como si sus vidas dependieran de eso, porque en cierta forma así es. Cuando salieron de la oficina, el pasillo les pareció más brillante, el aire más ligero. Memo dejó escapar una risa nerviosa que contuvo, tapándose la boca. Roberto abrazó a Armando con fuerza, pero el líder del grupo mantenía una expresión seria mientras caminaban hacia la salida del edificio. «¿Qué pasa?», preguntó Memo. «Vamos a estar siempre en domingo». «Lo sé», respondió Armando. «Pero también sé que Raúl Velasco acaba de decirnos que nuestro futuro depende de una frase suya, y eso me asusta tanto como me emociona». Esa noche, mientras la Ciudad de México se preparaba para otro lunes, en distintos puntos de la capital ocurrían conversaciones paralelas. En una casa de Polanco, Raúl Velasco cenaba solo en su comedor, repasando mentalmente la decisión que acababa de tomar. En un departamento modesto de la colonia Portales, los herederos del Valle ensayaban hasta la madrugada, afinando cada nota, cada respiración. Y en las oficinas de 3 disqueras importantes, ejecutivos recibían llamadas informándoles que un grupo desconocido con una canción problemática aparecería en el programa más visto del país. El domingo siguiente prometía ser memorable. Lo que nadie sabía todavía era si sería memorable por las razones correctas. Los 6 días que separaban la audición de la presentación en vivo transcurrieron en una nebulosa de ensayos, nervios y especulación. Los herederos del Valle se instalaron en el departamento de un primo de Armando en la colonia Narvarte, convirtiendo la pequeña sala en un estudio improvisado donde practicaban el precio del silencio hasta que los vecinos golpeaban las paredes. Mientras tanto, en los pasillos de Televisa, la noticia de que Raúl Velasco había aprobado a un grupo con una canción controversial generaba reacciones encontradas. Algunos productores jóvenes veían en ello una apuesta refrescante. Otros, más cercanos a los intereses de las disqueras, advertían sobre posibles conflictos con los patrocinadores. El jueves por la tarde, Ernesto Alvarado citó a Armando en las instalaciones de Televisa para una reunión de coordinación. Cuando el joven llegó, encontró al productor en una sala de juntas junto a 2 ejecutivos de RCA Víctor, una de las disqueras más poderosas de México. «Armando, ellos son Luis Montero y Javier Escobar», presentó Ernesto. «Quieren conocerte antes del programa». Luis Montero, un hombre de unos 45 años, con cabello perfectamente peinado y traje gris, extendió la mano con una sonrisa profesional. «Hemos escuchado tu canción, tiene potencial, sin duda. Pero nos gustaría hablar sobre el enfoque». Armando estrechó la mano alerta. «¿Qué quieren decir con el enfoque?». Javier Escobar, más joven y con una expresión más directa, intervino. «Mira, entendemos el mensaje artístico, pero algunas líneas de la letra pueden malinterpretarse. Frases como «el sello de otro patrón» o «vendí mi voz por un contrato de papel» suenan como críticas directas a las disqueras. Y eso puede complicar las cosas». Armando sintió una presión familiar en el pecho, la misma que experimentaba cada vez que alguien intentaba cambiar su visión creativa. «La canción habla de experiencias reales que hemos visto en otros músicos», explicó con calma. «No es un ataque personal a nadie». Luis Montero asintió, pero su sonrisa no llegaba a los ojos. «Por supuesto, por supuesto. Nadie duda de tu intención artística, pero piensa en esto. Si modifican un par de líneas, hacen la letra más universal, menos específica. Las puertas se van a abrir más rápido. RCA está interesada en trabajar con ustedes, pero necesitamos estar seguros de que podemos promocionar la canción sin generar controversia innecesaria». Armando miró a Ernesto, buscando alguna señal, pero el productor mantenía una expresión neutral. «Era una prueba», comprendió Armando.
una prueba de cuánto estaba dispuesto a ceder antes de siquiera pisar el escenario. «Agradezco el interés», dijo finalmente, «pero la canción se queda como está. Si eso es un problema, entonces quizás RCA no es la disquera indicada para nosotros». El silencio que siguió fue incómodo. Luis Montero intercambió una mirada con Javier Escobar. Luego se puso de pie, guardando su sonrisa profesional. «Entiendo. Bueno, siempre es admirable ver a artistas con convicciones. Suerte el domingo». Cuando los ejecutivos salieron, Ernesto se acercó a Armando. «¿Sabes lo que acabas de hacer?», preguntó no con enojo, sino con curiosidad genuina. «Sí», respondió Armando. «Acabo de rechazar la posibilidad de un contrato con una de las disqueras más grandes del país». Ernesto asintió lentamente. «Raúl va a querer saber de esta reunión. Él fue quien sugirió que RCA los escuchara. Va a preguntarte por qué dijiste que no». «Entonces le diré la verdad». Armando se puso de pie. «Vine aquí a cantar nuestra canción, no la versión que otros quieren que cantemos». El domingo llegó con un cielo despejado y una temperatura agradable. A las 4 de la tarde, los Herederos del Valle entraron por la puerta de artistas de Televisa, cargando sus instrumentos y una mezcla de terror y emoción que hacía temblar sus manos. El estudio ya vibraba con la actividad pre-show. Técnicos corriendo con cables, maquillistas preparando sus estaciones, la orquesta afinando en un rincón. Raúl Velasco apareció en el pasillo a las 5 en punto, dirigiéndose a su camerino privado. Al ver a los Herederos, se detuvo. «¿Listos?», preguntó simplemente. «Listos», respondió Armando. Raúl asintió, pero antes de continuar su camino, añadió en voz baja. «Ernesto me contó de la reunión con RCA. Fue una decisión valiente, o muy tonta. Esta noche vamos a descubrir cuál de las dos». A las 7:30, el público comenzó a llenar las gradas del estudio. Familias enteras, grupos de jóvenes, parejas de todas las edades se acomodaban en sus asientos, charlando animadamente mientras esperaban que comenzara el programa. En los camerinos, Armando y sus compañeros se cambiaban sus trajes, camisas blancas, pantalones negros, un estilo sencillo que contrastaba con el brillo de otros artistas, cuando un asistente de producción golpeó la puerta. «Cambio de line-up», anunció. «Van a tocar en el segundo bloque, justo después de la entrevista con Yuri. Raúl quiere que estén en posición 15 minutos antes». Memo dejó escapar un silbido nervioso. «Segundo bloque. Eso significa que vamos a tener más audiencia que si fuéramos al final. O más presión», agregó Roberto. A las 8 en punto, las luces del estudio se encendieron con toda su potencia. La música de entrada retumbó por los altavoces y Raúl Velasco apareció en el escenario con su sonrisa característica, su traje impecable y esa seguridad que había perfeccionado durante años de práctica. «Buenas noches, México». Su voz resonó clara y cálida. «Bienvenidos a Siempre en Domingo, el programa que cada semana les trae lo mejor del talento nacional e internacional». El primer bloque transcurrió con la fluidez de una máquina bien aceitada. Yuri interpretó su más reciente éxito, irradiando energía y profesionalismo. Durante la entrevista que siguió, Raúl la hizo reír con su habilidad característica para hacer sentir cómodos a sus invitados, arrancando confesiones simpáticas sobre su vida personal que el público adoraba. Mientras tanto, en el área lateral del escenario, los Herederos del Valle esperaban con sus instrumentos ya conectados, viendo todo a través de un monitor. «Miren cómo la trata», susurró Memo. «Risas, elogios, tiempo extra. Ojalá sea así con nosotros». Armando no respondió. Observaba atentamente cada gesto de Raúl, cada pausa calculada, cada sonrisa que podía significar aprobación genuina o cortesía profesional. Había visto suficientes programas para saber que Raúl Velasco era un maestro en el arte de la comunicación no verbal y que una inclinación de cabeza o un tono de voz
podían transmitir mensajes que las palabras nunca decían explícitamente. Un asistente les hizo señas desde las sombras. 2 minutos. El corazón de Armando comenzó a latir con más fuerza. Roberto se persignó discretamente. Memo apretó el mástil de su bajo con las manos sudorosas. El baterista, Chuy, cerró los ojos un instante, respirando profundo. En el escenario, Raúl despedía a Yuri entre aplausos y se volvía hacia las cámaras con esa expresión que conocían millones de mexicanos. La mirada que anunciaba algo especial. «Antes de irnos a corte comercial», dijo, caminando hacia el centro del escenario, «quiero presentarles a un grupo que viene desde Guadalajara con una propuesta musical que llamó mucho mi atención. Son jóvenes, tienen talento y sobre todo tienen algo que decir. Por favor, reciban con un fuerte aplauso a los Herederos del Valle». Las luces se atenuaron mientras los 4 jóvenes subían al escenario. El público aplaudió con cortesía, sin el entusiasmo reservado para las estrellas establecidas, pero sin frialdad. Armando sintió el peso de las cámaras, el calor de los reflectores, la vastedad del estudio que de repente parecía enorme e íntimo al mismo tiempo. Se acomodaron en sus posiciones. Armando ajustó el micrófono a su altura, sus dedos temblando ligeramente sobre las cuerdas de la guitarra. Miró hacia donde sabía que estaba Raúl, apenas visible en la penumbra junto a las cámaras, observándolos. El director técnico hizo la señal. 3, 2, 1. La introducción comenzó. Los primeros acordes de El precio del silencio llenaron el estudio con una claridad cristalina que sorprendió incluso a los técnicos de sonido. La mezcla era perfecta. Cada instrumento encontraba su espacio sin ahogar a los demás, y cuando Armando comenzó a cantar, su voz sonó diferente a como había sonado en los ensayos. Había en ella una urgencia nueva, una verdad desnuda que solo emerge cuando uno sabe que está siendo escuchado por millones. Firmé mi nombre en tinta dorada. Me prometieron el cielo en canción, pero las notas que yo componía ahora llevan el sello de otro patrón. En las gradas, algunas cabezas comenzaron a asentir. Un par de jóvenes en la tercera fila intercambiaron miradas de reconocimiento. La letra continuó, tejiendo su historia de aspiraciones vendidas, de creatividad encadenada, de artistas convertidos en mercancía. Y ahora canto lo que me ordenan, sonrío cuando me lo piden. Mi guitarra repite melodías que otros escriben, otros deciden. El segundo verso golpeó más fuerte. En la cabina de producción, uno de los ejecutivos de RCA que había asistido como invitado murmuró algo al oído de su acompañante. Pero en las gradas, la reacción era distinta. El público estaba quieto, atento, absorbiendo cada palabra. No era el tipo de canción que invitaba a aplaudir entre estrofas, era el tipo de canción que exigía ser escuchada completa. El puente musical llegó con una intensidad creciente. Roberto tocó un solo de guitarra que combinaba técnica con emoción, cada nota contando su propia historia. Y luego vino el verso final, el que Armando había escrito una madrugada, después de ver a un amigo músico firmar un contrato que lo obligaba a grabar covers de éxitos extranjeros en lugar de sus propias composiciones. Pero en las noches, cuando nadie escucha, toco las canciones que nunca verán la luz, y me pregunto cuándo fue el momento en que cambié mi voz por esta cruz. El último acorde resonó en el silencio del estudio. Por un instante, 3 segundos que parecieron eternos, no pasó nada. El público permaneció inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Y entonces, desde la quinta fila, un hombre de unos 30 años se puso de pie y comenzó a aplaudir. Una mujer a su lado lo imitó, luego otro y otro más. En cuestión de segundos, todo el estudio estaba de pie, aplaudiendo con una intensidad que sorprendió incluso a los técnicos veteranos. No era la ovación educada de la cortesía televisiva, era algo genuino, casi catártico. Algunos espectadores tenían lágrimas en los ojos,
Un grupo de jóvenes en la primera fila gritaba pidiendo una repetición. Armando y sus compañeros se miraron entre sí, atónitos. Habían esperado una reacción positiva, quizás, pero esto era algo completamente diferente. Memo tenía los ojos brillantes. Roberto sonreía con una mezcla de incredulidad y alegría. Chuy levantó sus baquetas al aire, reconociendo al público. Pero Armando buscaba otra reacción. Sus ojos recorrieron la penumbra hasta encontrar la figura de Raúl Velasco, de pie junto a la cámara principal. El presentador aplaudía también, con las manos a la altura del pecho, pero su expresión era inescrutable. No sonreía ampliamente como lo había hecho con Yuri, no movía la cabeza con entusiasmo, solo aplaudía, observando, evaluando. El aplauso continuó durante casi un minuto completo antes de que Raúl subiera de nuevo al escenario. Los focos lo siguieron mientras se acercaba al grupo, y el público finalmente comenzó a calmarse, volviendo a sus asientos con ese murmullo de emoción compartida que indica que acaban de presenciar algo especial. Raúl se colocó junto a Armando, quien notó que el presentador no llevaba su expresión habitual de anfitrión jovial. Había algo más serio en su rostro, algo pensativo. El micrófono captó perfectamente cuando comenzó a hablar, y cada palabra fue escuchada por los 40 millones de televidentes que en ese momento tenían los ojos puestos en sus pantallas. Los herederos del Valle, comenzó Raúl, dejando que el nombre resonara un momento. Guadalajara nos ha dado grandes artistas a lo largo de los años y esta noche nos trae a estos 4 jóvenes con una canción que, como pudieron escuchar, tiene un mensaje muy particular. Hizo una pausa. En esa pausa, Armando sintió que se concentraba todo el futuro del grupo. Era el momento que Raúl había anticipado en su oficina, el momento de la frase definitiva. La música, continuó Raúl midiendo cada palabra, siempre ha sido un reflejo de la sociedad. Los mejores artistas son aquellos que pueden tomar experiencias universales y transformarlas en canciones que todos podemos sentir. El precio del silencio habla de algo que muchos músicos enfrentan, la tensión entre mantener su identidad artística y las exigencias de una industria que tiene sus propias reglas. Otro silencio. El estudio entero parecía contener la respiración. «Es una canción valiente», dijo Raúl finalmente, «y la valentía en el arte siempre merece ser reconocida. Pero también es importante recordar que en esta industria todos tenemos un papel que desempeñar. Los artistas crean, las disqueras producen y distribuyen, los medios difunden. Es un ecosistema delicado donde cada parte depende de la otra». Armando sintió un nudo en el estómago. La frase estaba llegando. Podía sentirla. Raúl se volvió hacia él, mirándolo directamente a los ojos, con esa intensidad que había perfeccionado durante décadas de entrevistas. «Mi consejo para ustedes», dijo, y su voz adquirió un tono paternal casi íntimo, aunque sabía que millones lo escuchaban, «es que nunca pierdan esa honestidad que los trajo hasta aquí, pero también que aprendan a navegar este mundo con inteligencia, porque en esta industria, la diferencia entre una carrera larga y un momento fugaz a menudo depende no solo del talento, sino de la sabiduría para elegir las batallas correctas». La frase había caído. No era una condena ni una bendición absoluta. Era algo mucho más complejo. Un reconocimiento envuelto en una advertencia, un elogio matizado con precaución. Raúl había hecho exactamente lo que les había prometido. Darles el espacio para brillar, pero también marcar los límites de hasta dónde podían llegar con su mensaje. «Señoras y señores», Raúl se volvió hacia el público, recuperando su sonrisa profesional. «Los herederos del Valle, denles otro aplauso». El público obedeció, aunque esta vez el aplauso era más moderado, como si la audiencia hubiera captado el subtexto del mensaje de Raúl. Mientras las luces se atenuaban para la pausa comercial, Armando y sus compañeros bajaron del escenario en un estado de confusión.
Habían recibido una ovación de pie, habían emocionado al público, habían logrado cantar su canción completa sin censura. Pero las palabras de Raúl resonaban en sus oídos con un significado que apenas comenzaban a comprender. En los siguientes minutos, mientras el programa continuaba con otros segmentos, comenzaron las reacciones en cadena que Raúl había predicho. En las oficinas de 3 estaciones de radio, los directores de programación recibían llamadas de sus jefes preguntando si habían visto la presentación. En las redacciones de 2 periódicos importantes, los editores de espectáculos tomaban notas para los artículos del día siguiente. Y en los hogares de millones de mexicanos, las familias discutían sobre la canción que acababan de escuchar. Cuando terminó el programa, a las 11 de la noche, los herederos del Valle salían del edificio de Televisa hacia el estacionamiento cuando fueron interceptados por 3 periodistas que habían esperado específicamente por ellos. ¿Cómo se sienten después de la presentación?, preguntó una reportera de la revista Televisa y Novelas. Emocionados, respondió Armando, todavía procesando todo. El público nos recibió de una manera increíble. ¿Qué opinan de los comentarios de Raúl Velasco?, insistió otro reportero. Algunos interpretaron sus palabras como una advertencia. Armando titubeó un segundo, consciente de que cualquier cosa que dijera sería citada mañana. Raúl Velasco nos dio una oportunidad que muy pocos reciben. Agradecemos su apoyo y, por supuesto, valoramos su experiencia y sus consejos. La respuesta era diplomática, pero el reportero presionó. ¿Van a modificar la letra de la canción para futuras presentaciones? La canción se queda como está, respondió Armando con firmeza. Es nuestra verdad y no vamos a cambiarla. Las cámaras captaron esa declaración y al día siguiente sería el titular de varios artículos. Esa misma noche, mientras los herederos del Valle celebraban con una cena modesta en un restaurante de tacos en la zona rosa, en otro lugar de la ciudad, Raúl Velasco cenaba solo en su casa de Las Lomas. Había rechazado 2 invitaciones a eventos sociales. Necesitaba tiempo para pensar. Repasaba mentalmente su decisión. Había dado espacio a los herederos del Valle. Había permitido que su canción llegara a millones. Había reconocido su talento públicamente. Pero también había marcado los límites. Había enviado un mensaje que otros en la industria comprenderían perfectamente. Estos jóvenes tienen talento, pero su rebeldía tiene un techo. El teléfono sonó. Era Luis Montero, el ejecutivo de RCA. Raúl, acabo de ver el programa, dijo sin preámbulos. Manejaste la situación con mucha habilidad. Gracias, Luis. El grupo tiene talento, no voy a negarlo. Pero después de lo que dijeron a la prensa al salir del estudio, confirmando que no van a cambiar la letra, creo que RCA no va a poder trabajar con ellos. Es una lástima, pero hay líneas que no podemos cruzar. Raúl suspiró quedamente. Lo entiendo. ¿Y las otras disqueras? Hablé con un par de contactos. Todos vieron el programa. Todos están impresionados con la reacción del público. Pero también todos escucharon tus palabras. El mensaje fue claro. Estos chicos son talentosos pero complicados. Nadie quiere invertir en un grupo que puede generar controversia con cada lanzamiento. Después de colgar, Raúl permaneció sentado en su estudio privado, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. Había tomado decisiones similares docenas de veces a lo largo de su carrera. A veces daba luz verde completa, otras veces cerraba puertas discretamente. Era parte de su trabajo, de su responsabilidad como guardián de la puerta más importante de la televisión mexicana. Pero esta vez algo lo inquietaba. La ovación del público había sido genuina, casi desesperada en su intensidad. La canción había tocado algo real en las personas. Y él, con unas pocas frases cuidadosamente elegidas, acababa de limitar hasta dónde podría llegar ese mensaje.
Se preguntó, no por primera vez, pero sí con más intensidad que antes, si el poder que ejercía cada domingo era realmente una responsabilidad que merecía cargar, o si era simplemente una forma sofisticada de control disfrazada de oportunidad. A las 2 de la mañana, el teléfono de Armando sonó en el departamento de su primo. Era Ernesto Alvarado. «Armando, necesito que vengas mañana a Televisa a las 10. Hay varios ejecutivos que quieren reunirse contigo». «¿Ejecutivos de disqueras?», preguntó Armando, sintiendo una chispa de esperanza. Hubo una pausa breve. «No exactamente. Son ejecutivos de Televisa. Raúl quiere hablar contigo en privado sobre los próximos pasos». Armando agradeció y colgó. Mientras sus compañeros dormían en diferentes rincones del pequeño departamento, él se quedó despierto, mirando el techo, repasando cada segundo de lo que había sido la noche más importante de sus vidas. La ovación, las palabras de Raúl, la pregunta del periodista, su propia respuesta desafiante. Había algo que comenzaba a comprender, algo que Raúl Velasco había tratado de advertirle desde el principio. En la televisión, en la industria del entretenimiento, el talento era solo una parte de la ecuación. La otra parte, quizás la más importante, era saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo luchar y cuándo ceder. Y esa noche, sin saberlo completamente todavía, los herederos del Valle habían elegido luchar. Las consecuencias de esa elección estaban apenas comenzando a desplegarse. El lunes amaneció con titulares que los herederos del Valle jamás imaginaron ver. «Nuevo grupo conmueve en Siempre en Domingo», decía El Universal. La canción que hizo llorar al público proclamaba ovaciones. Pero el más significativo, publicado en Proceso, llevaba un ángulo diferente. Raúl Velasco elogia y advierte a Grupo Tapatío con canción controversial. Armando llegó a Televisa a las 10 en punto, como le había indicado Ernesto. El edificio lucía diferente a la luz del día, menos mágico pero más imponente. Los pasillos, que el domingo habían estado llenos de música y energía, ahora mostraban el rostro corporativo de la empresa. Ejecutivos con portafolios, secretarias llevando documentos, el murmullo constante de reuniones y decisiones de negocio. Ernesto lo esperaba en el lobby del segundo piso. «¿Trajiste a los demás?», preguntó. «Les dije que esperaran en el departamento», respondió Armando. «Dijiste que Raúl quería hablar conmigo en privado». Ernesto asintió, guiándolo por el pasillo. «Antes de entrar necesito que entiendas algo. Lo que pasó anoche fue extraordinario. La respuesta del público superó todas las expectativas, pero también generó complicaciones». Se detuvieron frente a la oficina de Raúl. Ernesto bajó la voz. Raúl recibió llamadas toda la mañana, algunas muy positivas, otras no tanto. «Él va a ser directo contigo. Escucha con atención lo que tiene que decir». Raúl estaba de pie junto a la ventana cuando Armando entró, contemplando la ciudad bajo el sol de la mañana. Se volvió con una expresión serena pero cansada, como si hubiera dormido poco. «Siéntate, Armando», dijo, señalando el mismo sillón donde el joven se había sentado la semana anterior. «¿Quieres café?» «No, gracias». Raúl se sirvió una taza y se sentó frente a él, estudiándolo con esa mirada penetrante que había perfeccionado durante décadas de entrevistas. «Anoche me quedé despierto hasta tarde, pensando en ustedes», comenzó. «Y esta mañana desperté con 14 mensajes en mi contestadora. 6 de ellos eran de ejecutivos de disqueras, 3 de otros productores de televisión, 2 de patrocinadores del programa y 3 de periodistas pidiendo mi opinión sobre si tu grupo representa un nuevo movimiento de protesta musical». Hizo una pausa para beber de su café. La ovación que recibieron fue real. El impacto emocional de su canción fue innegable. «Pero lo que dijiste anoche a la prensa al salir del estudio, la canción se queda como está, es nuestra verdad, ha generado exactamente el tipo de reacción que te advertí que pasaría». Armando apretó las manos sobre sus rodillas.
Solo dije lo que pensamos. No vamos a cambiar la letra porque alguien se sienta incómodo con la verdad. «La verdad», repitió Raúl, recostándose en su silla. «¿Sabes cuál es el problema con la verdad en la televisión, Armando? Que existen muchas verdades y todas ellas compiten por espacio. Está tu verdad sobre los músicos que pierden su identidad. Está la verdad de las disqueras que invierten millones en producir y promocionar artistas que, sin ese apoyo, nunca serían escuchados. Está la verdad de este programa que depende de patrocinadores y alianzas para existir. ¿Cuál verdad vale más? La que ayuda a más gente», respondió Armando. «La que da voz a quien no la tiene». Raúl sonrió, pero era una sonrisa melancólica. «Qué joven eres», dijo sin malicia. «Hace 30 años yo pensaba exactamente como tú. Creía que con talento y buenas intenciones podía cambiar el mundo. Y aprendí, de la manera difícil, que cambiar el mundo requiere algo más que verdad. Requiere estrategia, paciencia y, a veces, compromiso». Se puso de pie, caminando hacia un archivero del que extrajo una carpeta. «Esta mañana, antes de que llegaras, tuve una reunión con los directivos de Televisa», explicó, abriendo la carpeta. «Les mostré las cifras de rating de anoche. Tu actuación fue uno de los picos más altos de la temporada. 42 millones de personas vieron tu presentación. De ellas, según las llamadas que recibió el programa, el 85% tuvo una reacción positiva». Le extendió la carpeta a Armando, quien vio gráficas y números que confirmaban lo que Raúl decía. «Esos números», continuó Raúl, «me dan poder para hacer algo que normalmente no haría. Voy a invitarte de nuevo al programa. El próximo mes, durante nuestra emisión especial, quiero que toquen otra canción. Y esta vez voy a presentarlos de manera diferente. Voy a decir que son el futuro de la música mexicana». Armando levantó la vista, sorprendido. «¿Por qué haría eso si las disqueras están molestas?» «Porque el público tiene poder también», respondió Raúl. «Y porque, a pesar de todas las complicaciones que me han causado, creo que tienes razón en algo. Hay músicos que merecen ser escuchados sin tener que venderse completamente. Pero la palabra quedó suspendida en el aire. «Pero necesito que me demuestren que pueden ser inteligentes, además de valientes. Si vienen el próximo mes con otra canción que ataca directamente a la industria, habré desperdiciado mi capital político en ustedes. Si vienen con una canción que muestra su talento, sin alienar a todos los que podrían ayudarlos, entonces tendremos una base para construir algo duradero». Armando procesó las palabras cuidadosamente. «¿Me está pidiendo que me censure?» «Te estoy pidiendo que seas estratégico», corrigió Raúl. «Hay una diferencia entre decir tu verdad y gritarla de manera que nadie quiera escucharla. Los mejores artistas de protesta, desde Silvio Rodríguez hasta Víctor Jara, sabían cómo envolver sus mensajes en poesía, en metáfora, en melodías que el público pudiera abrazar. No tienes que abandonar tu mensaje, solo tienes que aprender a entregarlo de una manera que construya puentes en lugar de quemarlos». El silencio en la oficina se extendió mientras Armando luchaba con la decisión. Parte de él quería rechazar la oferta, mantener su pureza artística intacta, demostrar que no se doblegaba ante nadie. Pero otra parte, una parte más madura que estaba emergiendo a través de esta experiencia, comprendía que Raúl le estaba ofreciendo algo valioso, una segunda oportunidad, guía y, lo más importante, tiempo para crecer. «Si acepto», dijo finalmente, «necesito saber que usted va a seguir apoyándonos aunque las disqueras presionen». Raúl asintió. «Te doy mi palabra, pero también necesito tu palabra de que van a usar este mes para reflexionar, para escribir, para encontrar esa canción que sea tan honesta como El precio del silencio, pero que también demuestre evolución como artistas». Armando extendió su mano. «Trato hecho». Raúl la estrechó firmemente y por primera vez esa mañana una sonrisa genuina cruzó su rostro. «Hay algo más», añadió.
Ernesto tiene contactos con un productor independiente, Gabriel Ruiz. No trabaja con las grandes disqueras, pero ha producido algunos de los discos más interesantes de los últimos años. Está interesado en conocerlos. No te va a prometer contratos millonarios ni giras internacionales inmediatas, pero sí te va a dar libertad creativa y distribución digna. Cuando Armando salió de la oficina media hora después, llevaba en su bolsillo la tarjeta de Gabriel Ruiz y en su mente una comprensión más profunda de cómo funcionaba realmente el mundo que había soñado conquistar. No era tan simple como había imaginado. No se trataba solo de talento versus corporativismo, de arte versus comercio. Era un ecosistema complejo, donde cada decisión tenía consecuencias, donde cada alianza requería negociación y donde la pureza absoluta podía ser tanto una virtud como una sentencia de muerte. Las siguientes 3 semanas fueron un torbellino. Los herederos del Valle se reunieron con Gabriel Ruiz, un hombre de unos 50 años con cabello largo y gris, jeans desgastados y una pasión genuina por la música que no encajaba en moldes comerciales. En su estudio modesto pero bien equipado en la colonia del Valle, les ofreció algo que ninguna disquera grande había ofrecido: control total sobre su material y un contrato que les permitía mantener los derechos de sus canciones. «No les voy a mentir», les dijo Gabriel durante su primera reunión. «No tengo el músculo de distribución de RCA o Polygram. Pero tengo red de tiendas independientes, contactos en radios universitarias y comunitarias y una reputación de trabajar con artistas que tienen algo que decir. Si aceptan trabajar conmigo, van a tener que ser pacientes. El éxito va a llegar más lento, pero cuando llegue, va a ser suyo». Firmaron con Gabriel esa misma tarde. Mientras tanto, escribían. Armando pasaba noches enteras en el departamento de su primo, llenando cuadernos con letras que descartaba y reescribía. Buscaba ese equilibrio del que Raúl había hablado. Una canción que fuera honesta sin ser confrontacional, que cuestionara sin atacar, que invitara a la reflexión sin dictar conclusiones. Una madrugada, a las 3 de la mañana, encontró la melodía. Llegó casi por accidente mientras tarareaba distraídamente sobre su guitarra. Era una melodía en tono menor que gradualmente ascendía a una resolución mayor, creando una sensación de esperanza, emergiendo de la melancolía. La letra vino después, hablando sobre un músico en una estación de autobuses, observando a otros viajeros, viendo en cada rostro una historia, un sueño, una batalla silenciosa. Se llamó Historias de Andén. Cuando la tocó para sus compañeros al día siguiente, Roberto lloró, no por tristeza, sino por reconocimiento. Era diferente a El precio del silencio, menos directa, más contemplativa, pero en su sutileza había una profundidad que la canción anterior no tenía. «Es perfecta», dijo Memo. Dice tanto sin decir nada explícitamente. Grabaron un demo con Gabriel y se lo enviaron a Ernesto. 2 días después, recibieron la confirmación. Tocarían Historias de Andén en la emisión especial de Siempre en Domingo del próximo mes. El día de la presentación llegó más rápido de lo esperado. Esta vez, cuando los herederos del Valle entraron a Televisa, fueron recibidos de manera diferente. Los técnicos los saludaban por su nombre. Algunos asistentes de producción les pedían autógrafos, y el camerino que les asignaron era más grande que el anterior. Raúl los visitó en el camerino 1 hora antes del show. «¿Listos?», preguntó, con esa sonrisa que ahora Armando había aprendido a leer como genuina. «Listos», respondió Armando. «Escuché el demo», dijo Raúl. «Es una canción hermosa, madura, y va a demostrar a todos los que dudaron que ustedes no son un acto de una sola presentación». Cuando subieron al escenario esa noche, el público los recibió con aplausos de reconocimiento. Ya no eran los desconocidos de hace un mes. Eran los jóvenes que habían emocionado a millones con su verdad.
y cuando comenzaron a tocar Historias de Andén, el estudio entero guardó silencio. La canción era diferente a todo lo que habían escuchado antes. No había confrontación ni denuncia directa. En su lugar había observación compasiva, empatía con los que luchan en silencio, reconocimiento de que todos llevamos batallas invisibles. La melodía ascendente en el estribillo creaba una sensación de levedad, de esperanza posible. En el andén de la vida espero mi tren, rodeado de rostros que también esperan también. Cada mirada cuenta historias que nunca diré, pero en sus silencios encuentro canciones que quiero aprender. Cuando terminaron, la ovación fue diferente a la primera vez. No era explosiva ni catártica, era cálida, prolongada, llena de respeto. El público no solo aplaudía la canción, aplaudía la evolución, la valentía de crecer, la sabiduría de escuchar consejos sin perder la esencia. Raúl subió al escenario con una expresión de satisfacción genuina. Los herederos del Valle, dijo, y su voz llevaba un peso de orgullo que no había estado presente en la primera presentación, acaban de demostrar algo que todos los artistas deberían aprender. Que la verdadera madurez artística no consiste en gritar más fuerte, sino en aprender a susurrar de manera que todos quieran escuchar. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Estos jóvenes llegaron hace un mes con una canción valiente que conmovió a millones. Hoy regresan con una canción que demuestra que pueden ser más que valientes, pueden ser sabios, profundos y eternos. México, recuerden este nombre. Los vamos a estar escuchando durante muchos años. Era la bendición completa, sin matices ni advertencias. Raúl Velasco acababa de usar su poder para abrir puertas, no para limitarlas. En las semanas siguientes, Historias de Andén comenzó a sonar en radios universitarias. Gabriel Ruiz distribuyó un sencillo en tiendas independientes que se agotó en la primera semana. 3 meses después, grabaron su primer álbum completo, titulado simplemente Andén, que vendió 50,000 copias en su primer año. Una cifra modesta para los estándares de las grandes disqueras, pero extraordinaria para un lanzamiento independiente. Pero más importante que las cifras fue lo que representaban. Los herederos del Valle se habían convertido en un ejemplo de que era posible mantener integridad artística mientras se navegaba las complejidades de la industria. No habían vendido su alma ni abandonado su mensaje. Habían aprendido a entregarlo con estrategia. Un año después de su primera aparición en Siempre en Domingo, Armando regresó a las instalaciones de Televisa para una entrevista en otro programa. Mientras esperaba en el lobby, vio a Raúl Velasco salir de una reunión. El presentador lo reconoció inmediatamente y se acercó con una sonrisa. Armando, he escuchado tu álbum completo. Es excelente. Gracias a usted, respondió Armando con honestidad, por darnos la oportunidad y por enseñarnos que podíamos ser honestos de una manera más inteligente. Raúl negó con la cabeza. Yo solo abrí una puerta. Ustedes fueron quienes tuvieron el talento y la humildad para aprovecharla. Muchos otros en su posición habrían rechazado el consejo por orgullo y estarían olvidados hoy. Ustedes eligieron escuchar. Caminaron juntos por el pasillo hasta la salida del edificio. Antes de despedirse, Raúl puso una mano en el hombro de Armando. Algún día, dijo, cuando tú tengas el poder de abrir puertas para otros artistas jóvenes, vas a enfrentar las mismas decisiones que yo he enfrentado. Vas a tener que elegir cuándo apoyar la rebeldía y cuándo guiar hacia la madurez. Y en ese momento vas a entender completamente por qué te hablé como lo hice aquel día en mi oficina. Armando asintió, comprendiendo que Raúl no solo había sido un guardián, había sido un maestro. Cuando ese día llegue, prometió, voy a recordar esta conversación. Raúl sonrió y se alejó por el pasillo, su figura reflejándose en los ventanales del edificio donde había construido su imperio de domingos, dejando atrás a un joven artista que ahora comprendía que el verdadero poder no residía en destruir carreras
o lanzar estrellas con una sola frase, sino en saber cuándo usar ese poder para enseñar, guiar y construir puentes entre la rebeldía necesaria y la sabiduría esencial. Esa noche, en un pequeño bar de Coyoacán, los Herederos del Valle tocaron para un público de 200 personas. Entre la audiencia había estudiantes, trabajadores, familias, todos cantando las letras que habían aprendido del álbum. Y cuando terminaron, El precio del silencio, que nunca abandonaron de su repertorio, seguida inmediatamente por Historias de Andén, la sala entera comprendió lo que esas dos canciones juntas representaban: el viaje de la indignación a la sabiduría, de la denuncia a la comprensión, del grito al susurro que llega más lejos. Armando miró a sus compañeros en el escenario y sonrió. Habían pagado un precio por su verdad, sí, pero no había sido el precio del silencio. Había sido el precio de crecer, de aprender que la autenticidad y la estrategia no eran enemigas, sino aliadas, y que las mejores batallas se ganaban no con la fuerza bruta de la confrontación, sino con la elegancia de quien sabe cuándo hablar, cómo hablar, y sobre todo, cuándo escuchar. En su casa de las Lomas, Raúl Velasco apagaba el televisor después de ver las noticias del día. Mañana sería domingo otra vez, y el ciclo se repetiría. Luces, aplausos, decisiones que cambiarían vidas. Pero esa noche, mientras se preparaba para dormir, pensó en los Herederos del Valle y sintió algo que no experimentaba a menudo en su trabajo: la satisfacción de haber usado su poder no para controlar, sino para cultivar. El poder de lanzar estrellas y destruir carreras con una sola frase seguía siendo suyo, pero había aprendido, a través de casos como el de Armando y su grupo, que el verdadero legado no se medía en cuántas carreras había destruido o cuántas estrellas había lanzado, sino en cuántos artistas había ayudado a encontrar su camino sin perder su alma en el proceso. Y mientras la Ciudad de México dormía bajo un cielo lleno de estrellas, en estudios de grabación modestos, en camerinos de bares pequeños, en cuartos con guitarras apoyadas contra la pared, cientos de jóvenes músicos soñaban con el momento en que Raúl Velasco pronunciaría sus nombres, conscientes de que esa frase podría cambiar todo, pero ahora sabiendo también que el verdadero cambio vendría no de una sola frase, sino de lo que hicieran con la oportunidad que esa frase podría crear.